Hola, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos al webinar La sostenibilidad en la producción, distribución y entrega de concreto, que hace de parte del ciclo de capacitación virtual Aporte del concreto como material sostenible en la construcción. En esta segunda sesión de 3 totales se abordará la metodología y tecnologías aplicables en la operación del concreto enfocado en los objetivos de desarrollo sostenible, guardando relación con el cuidado del clima, la producción responsable y la construcción de ciudades y comunidades sostenibles. Recordemos que este espacio se realiza a través de Campus Ultra, el programa de gestión de conocimiento de Cemento Ultrasen, con el que buscamos impulsar la competitividad y generar valor a todas aquellas personas que acceden a las capacitaciones. Yo soy Lady Serpa, coordinadora de contenidos y comunidades en Cemento Ultrasen, y hoy los voy a estar acompañando como su moderadora. Adicionalmente, quiero que conozcan un poco más del perfil profesional de la panelista que nos va a estar acompañando en esta sesión. La ingeniera civil Esther Arteta Reyes es especialista en gerencia de calidad y con estudios de MBA de la Universidad del Norte en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Cuenta con más de 35 años de experiencia en la industria de materiales y productos de cemento y concreto, desde el desarrollo de tecnologías hasta el desarrollo de sistemas de control y acciones coeficientes en los procesos de producción y soporte técnico para uso y aplicación. Actualmente es consultora independiente para el acompañamiento a proyectos de desarrollo de productos, mejora de procesos, soporte técnico y formación con enfoque en productividad y sostenibilidad. Quiero explicarle brevemente cómo va a ser la dinámica de este webinar. Al finalizar la conferencia, ustedes pueden dejar todas aquellas inquietudes en la cajita del chat con el icono de preguntas y respuestas para que la ingeniera las pueda responder aquí en esta sesión en vivo. Y cuando terminemos ya finalmente este webinar, les va a aparecer una encuesta en donde ustedes van a poder calificar el contenido recibido. Bueno, y ahora sí, vamos a dar inicio al segundo webinar de este ciclo, la sostenibilidad en la producción, distribución y entrega de concreto, a cargo de la ingeniera civil Esther Arteta Reyes. Bienvenidos y bienvenida, ingeniera. Muchas gracias, Lady, por la presentación y por la introducción. Y a todos, muchas gracias por estar con nosotros. Y como dice Lady, daremos inicio al webinar. Voy a compartir mi pantalla para compartir la presentación. Y confirmamos. Estamos en modo presentación. ¿Listo? Bueno. Sí, perfecto. Iniciamos. Muchas gracias. Como decía Lady, este es el segundo de nuestro tema global del aporte del concreto como material sostenible para la construcción, y en el día de hoy estaremos tocando o abordando lo que tiene que ver con la operación de concreto en todo general. Pues dice producción, pero la operación como tal, pues yo le puse producción inicialmente, pero la operación como tal viene desde que también diseñamos el producto. Entonces, en el día de hoy vamos a trabajar en los siguientes temas. Vamos a hacer un pequeño resumen. Sé que algunas personas de pronto que no estuvieron con nosotros, de hecho algunas personas me comentaron y les dije vayan a la siguiente, un pequeño resumen de esos conceptos relativos a la sostenibilidad del material o de los materiales de construcción al servicio de los proyectos que a su vez también se califican o tienen la categoría de sostenibles, y como tal le aportamos a ellos a través de este producto. Entonces, un resumen de conceptos, una medición de sostenibilidad del concreto, cómo realmente si vamos a trabajar a un producto o a ofrecer ese producto, cuáles son las opciones o cuál es la tendencia actual de acuerdo a lo que se viene trabajando en la industria de la construcción y en la industria del cemento y el concreto, para medir o para decir y calificar por qué es sostenible, o bueno, es sostenible, pero a calificar sus atributos de sostenibilidad como producto o como cada producto utilizado de concreto. La operación, pasaremos entonces a hablar sobre todo el recorrido en la operación y esas acciones de sostenibilidad que podemos aplicar y encontrar los resultados para la sostenibilidad. Y como último, cerrar con esa propuesta de que ese producto que decíamos que tiene atributos de sostenibilidad
cuáles van a ser ellos. Entonces, arranquemos haciendo este pequeño resumen que fue en el uno de los últimos, de las últimas diapositivas de la presentación anterior, donde recorro todos los temas que conversamos ahí. Hablando de un macro de sostenibilidad, llegamos al desarrollo sostenible. Recordar que entonces en estos términos clave aquí es nos abastecemos a nosotros mismos para garantizar la continuidad en el tiempo. Futuras generaciones aprovechando y no desperdiciando los recursos actuales. Esto tiene, en los dibujitos nos ayuda mucho a recordar que tiene la triangulación entre el cuidado del medio ambiente, la oportunidad o el dinero o la parte económica, el factor económico, que sea viable también todo proyecto o todo producto que tiene la categoría o desarrollo sostenible, y las personas, el interés por las personas y el interés por el medio ambiente y el interés por la productividad. Esto también encierra otro concepto que es la circularidad. El pensamiento circular, el pensamiento sostenible es aquel que envuelve la circularidad, que es cerrar el ciclo de consumo de productos, que los productos para poder autoabastecerse, cerremos el ciclo desde su nacimiento hasta su disposición. Disposición llámese cuando se hace el reciclado, cuando se hace un reuso, etcétera, que hablábamos en ese momento. De ese desarrollo sostenible y esa mentalidad se desprendieron los objetivos de desarrollo sostenible, que ellos son los que nos van a dar el plan global para lograr un futuro mejor, sea más sostenible para todos, que es un tema de compromiso mundial. Luego, ahí en ese objetivo de desarrollo sostenible, que si recuerdan son 17, los objetivos de desarrollo sostenible, habla de unos específicos que podemos agrupar sobre ciudades sostenibles. Ellos se entrelazan, como decíamos en ese momento, y dentro de los objetivos que acompañan a todo el tema de ciudades sostenibles y construcción sostenible, se encuentran las empresas, la manufactura, el cuidado del clima, varios, pero en fin, lo que pretende es que la construcción como tal pueda tener sus características, su guía para ser sostenible, su oportunidad de ser diseñada con estos tres factores que mencionábamos: cuidado del medio ambiente, la productividad que sea viable económicamente y el cuidado de las personas. Los tres ángulos del desarrollo sostenible. Asimismo, en esas ciudades hay unas mini ciudades que le llamamos las edificaciones sostenibles. Esas edificaciones sostenibles que teníamos la característica también de los mismos factores, habíamos hecho el énfasis en que pueden ser calificadas. ¿Por qué hacíamos el énfasis en ese momento que pueden ser calificadas? Porque esas calificaciones nos llevan a considerar características de sitio, características de condiciones de cuidado del medio ambiente por su modelo o por su relación con el medio ambiente y el lugar, y también los productos que utiliza, todo tipo de productos. Ingresa desde nuestros productos de la industria de la construcción, cemento, concreto, hasta cualquier tipo de producto que se utilice y que pueda, ya venga de un ciclo de circularidad y también haga parte de un círculo o una circularidad a futuro. Es de ahí de donde se hace zoom al concepto de ciclo de vida. Esa circularidad se vuelve ciclo de vida de productos, y analizamos en ese momento ciclo de vida de edificaciones y ciclo de vida de productos para construcción, hasta llegar, por lo tanto, a esos materiales. Cuando hablamos de los materiales, decimos que podíamos darle atributos y características de sostenibilidad. En el tema de nuestro negocio, en el tema del sector de la construcción, del cemento y el concreto, tiene sus aspectos específicos de eso. Hay otros productos que pueden ser diferentes, pero todo bajo el mismo concepto. El concepto que asocia a la circularidad, asocia a los objetivos de desarrollo sostenible y por lo tanto los tres ángulos, repetimos, las personas, los aspectos sociales de las personas, cómo afectan los aspectos de productividad y los aspectos del medio ambiente. Los aspectos del medio ambiente involucran inmediatamente el uso de materiales, el uso de materias primas, los conceptos de reciclaje y todo alrededor de la circularidad. Por eso es que, de último, donde ustedes ven el cuadrito donde dice 2050 es el mapa de ruta. Nosotros estamos guiados por un mapa de ruta que determinará el camino hacia lo que llaman la neutralidad de carbono para el cuidado del medio ambiente por parte de nuestra industria, que ha sido manejada
por la Global Cement and Concrete Association, en la cual genera este mapa en compañía de toda la industria y gremios. Y gremios como Procencro, como FICEN, que es la Federación Iberoamericana, Interamericana, perdón, de Cemento, y otras entidades que participan en el desarrollo de esto. Este es un mapa en el cual nos da oportunidades o nos da la guía en dónde debemos trabajar, y la gráfica donde ustedes ven el círculo rojo está diciéndonos que aquí hay dos aspectos claves importantes que son los que nos atañen a nosotros dentro de la industria del concreto, como son la eficiencia en los procesos de producción de hormigón y la eficiencia de diseño de la construcción y esa conversación que se tiene entre el uso y aplicación. Hoy vamos a estar en la producción. El cuadro de al lado es el mismo, pero con los porcentajes y las acciones que se logran, que se pueden hacer, lo que recomiendan, acciones globales que se han determinado. Y allí vamos a terminar. Luego que hagamos el recorrido, vamos a terminar haciendo un chequeo de cómo estamos respecto al mapa de proceso. Habíamos dicho, al mapa de ruta, perdón. Habíamos dicho que los productos con atributos de sostenibilidad eran aquellos que nosotros decíamos que van a ser diseñados, elaborados de manera responsable en respuesta a los retos de la industria, claramente, pero también por medio de la aplicación de tecnologías y prácticas de producción y abastecimiento y uso que se enfoque en el cuidado del medio ambiente, el uso de recursos e impacto y armonía en su aplicación. Si ven, el uso de recursos, económicamente hablando, también impacta al medio ambiente y también a las personas. Los atributos, estos productos son con atributos y especificaciones medibles alineadas a la hoja de ruta del carbono neutro que contribuyen a los objetivos de desarrollo sostenible. Es como una declaración global de cómo nosotros podemos ir enfocando nuestro producto concreto dentro de esos atributos de sostenibilidad. ¿Cómo se mide? ¿Cómo mido esto? Básicamente, la tendencia en el mercado y lo que la industria ha ido marcando es que hay opciones de medir, pero lo principal es medir el efecto, el gases de efecto invernadero, es decir, las emisiones. Eso se plantea y eso hoy en día existe ya la que llaman la etiqueta de producto, en la cual se plasma como si fuera la etiqueta de un producto cualquiera, de un alimento, en la cual cuáles son sus ingredientes, qué contenido tiene, qué efectos tiene, etcétera, tiene material reciclado, cuántas calorías, cuánto sodio, etcétera. Igualmente, la etiqueta del producto en concreto asemeja eso o del cemento o de productos de la construcción para plasmar en ellos como principal factor gases de efecto invernadero medido en toneladas de CO2 equivalente por la unidad de producción, metro cúbico, tonelada de cemento, etcétera, porcentajes de materiales reciclados, consumo de agua, litros por metro cúbico, como tres aspectos. El primero, el más importante y el que más peso tiene, y los dos otros como ejemplos claros, porque existen otros como son relativos a la contaminación posible que genera en el ambiente y en los suelos donde se encuentra. Esa es una forma de medir. Otra forma de medir es medir o calificar, por decirlo así. Existen las declaraciones ambientales de producto en la cual cumplen una serie de requisitos y se le puede dar una especie de sello de producto alrededor de esa declaración de producto que veíamos anteriormente. Existe como tal, dentro de esas declaraciones, categorías de producto y existen también otras certificaciones, otra más específico a la izquierda, en donde dice guía de monitoreo del reporte de emisiones de CO2, muy específica, que es netamente hacia reporte de emisiones de CO2 en los productos que es fácil su medición y fácil su control, como son los productos o las industrias que se controla por efecto del uso de un combustible, etcétera, y se puede controlar, hacer este monitoreo. Y otra certificación actual, que es la certificación de abastecimiento responsable, que es manejada por el Consejo de Sostenibilidad de Concreto, en el cual se entrega una certificación o una operación integrada o una operación individual para certificar que tiene unos criterios o unos requisitos para abastecer con conceptos de desarrollo sostenible que ahora les voy a mostrar en detalle. Y por último, y más nuevo y más básico, que ya va más acercándose a la realidad, digamos, o a la base de lo que es el concreto en una operación de concreto que le podemos dar atributos de sostenibilidad, certificaciones de tipo cumplimiento y excelencia en la operación de concreto,
que además de cumplir con los requisitos normales normativos y los requisitos de legalidad, etcétera, de una planta, empiezan a hacer uso de aquellos atributos o aquellos factores que impactan responsable y para que puedan desarrollar etiquetas de producto y tener indicadores que se relacionen con el desarrollo sostenible en los 3 factores que hablamos, en uso de recursos, cuidado del medio ambiente y la productividad como tal. Esta es los requisitos que cumple una operación cuando se hace la certificación de abastecimiento responsable. Primero, aspectos legales. Segundo, aspectos procedimentales, pero que también van asociados a sostenibilidad, es decir, plan de abastecimiento, por ejemplo, de materias primas, que tenga lo relativo al manejo de recursos, lo mismo que el manejo medioambiental, que son los programas de control de medio ambiente, manejo de la calidad, manejo de seguridad social, porque las personas también son importantes en esta triangulación de sostenibilidad. El aspecto social, el aspecto específico del medio ambiente en términos de el suelo, la energía, los recursos, la calidad del aire, el consumo del agua, la biodiversidad, el cuidado por la biodiversidad, etcétera, de esa operación y los impactos económicos, hasta llegar a un final de la cadena de custodia, es decir, la interrelación que existe con proveedores. Está hecha para empresas del sector cemento y sus funciones de, concreto y sus funciones y su proveeduría entre cemento, agregados y clínker, y asimismo el abastecimiento para los usuarios finales, como puede ser plantas prefabricadoras o puede ser proyectos y obras. Esto que dice que la organización abastece y adquiere de forma activa y consistente productos y servicios para que sus operaciones de manera ética, sostenible y para tener operaciones éticas, sostenibles y socialmente conscientes. Se asegura que las prácticas comerciales y el negocio también tenga una cadena de suministro y no tenga impacto negativo en las personas y el medio ambiente. Acuérdense que, ¿por qué? Porque cuando nosotros no tenemos una proveeduría, que este proveedor tenga esas condiciones, esos cuidados del recurso humano, nosotros estamos siendo de alguna manera responsables con este abastecimiento o esta proveeduría. A diferencia de la otra certificación, y aquí terminamos con las mediciones, que es una certificación de cumplimiento, y porque aquí vamos a ir a hacer el recorrido del cumplimiento y lo señalo en algunos aspectos donde se relaciona con la anterior en términos de sostenibilidad, prerequisitos legales, gerenciamiento y gestión de materiales, gestión de recursos de infraestructura y equipo clave en este aspecto que vamos a analizar en el recorrido de las acciones sostenibles, diseño y evaluación de concreto, fundamental también, nos lo dice la hoja de ruta, por ahí es donde empezamos, despacho y entrega, por ahí es donde terminamos, medición, ensayo, una herramienta importante, recurso humano, soporte técnico y atención de quejas, cumplimiento normativo y por último cerrar con cuáles de todas estas acciones están asociadas a algún indicador de sostenibilidad. Como les decía, esta es una certificación en la cual me está diciendo de alguna manera si la planta está en cumplimiento y en excelencia y por lo tanto de esta manera está cubriendo aspectos que van relacionados con el desarrollo sostenible. Bueno, entonces en una operación y haciendo el recorrido de la operación es donde vamos a aplicar una operación que está cumpliendo o que está acorde a atributos de sostenibilidad, en donde vamos a aplicar, habíamos dicho también, acciones para el desarrollo de dichos atributos. Estas acciones van dirigidas a ambiente, uso de recursos y personas. Deben estar integradas en todo el proceso operativo y soportadas siempre en tecnología, en equipos, dispositivos que permitan gestionar recursos de manera sostenible y con respeto por el medio ambiente. Digamos que no siempre, habrá unas otras acciones que son acciones de conciencia y de responsabilidad que van de la mano de soportadas en procedimientos y en protocolos, pero como tal son impactantes aquellas o son con resultados hacia la sostenibilidad que están soportadas en tecnología. Y cuando decimos tecnología es cuando aplicamos metodologías existentes y metodologías rigurosas que permiten el control, como vamos a ver a continuación cuando hagamos nuestro recorrido. Vamos a empezar este recorrido por la operación, pero vamos a empezar y vamos a recibir información y vamos a empezar con especificar y diseñar.
Especificar y diseñar es la clave para que logremos que durante la producción y el abastecimiento y posteriormente el uso, que será nuestro tema de la próxima charla, tenga ese resultado y ese enfoque de sostenibilidad. Entonces, vamos a hacer el recorrido cada una. Aquí no las voy a repetir todos porque nos quedaríamos en esta diapositiva que también la habíamos visto y vamos a empezar por especificar. Cuando nosotros hablamos de las acciones y del efecto que tiene la especificación en desarrollo sostenible, vamos a mirar, vamos a repasar qué es para nosotros una especificación. Esa es la declaración exacta de las necesidades particulares que debe cumplir y las características esenciales del producto a entregar. Normalmente decimos, o se dice en el gremio, y se está viendo mucho y analizando mucho, esto se viene en la lucha contra el tipo de especificaciones que se entregan en el mercado, que son prescriptivas, particulares de un proyecto y por desempeño. Cuando hablamos de las prescriptivas, decimos que son aquellas que limitan el uso y o cantidad de un material por tipo, norma de clasificación y recomendación de uso. Porque independientemente de para qué vaya a ser usada en el producto, la materia prima o el componente de ese producto tiene recomendaciones específicas para ser utilizado en un medio, en una aplicación, etcétera. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy sencillo que dice, yo tengo un tipo de arena que debe ser usada, es recomendable que sea usada para concretos, para pavimento. ¿Por qué es recomendable que sea usada? Porque hemos tenido alguna experiencia, porque la norma lo dice, y cuando la norma lo dice es porque la norma, como aquellas normas técnicas que no es que estén diciendo mentiras, ni mucho menos voy a decir eso, sino que está rigiendo y está asegurando en la mejor forma, con factores de seguridad, que esa arena es recomendada para ese producto, como puede que otra, por salirse de esos límites, no sea recomendada. Entonces, de manera prescriptiva, la arena que necesito es la arena que venden a 900 kilómetros. Pero la arena que tengo localmente, que son uno de los factores que ustedes veían, donde interviene transporte, donde interviene economía local, etcétera, y la podría utilizar siempre y cuando tenga una descripción o una característica que tenga que cumplir en la mezcla de concreto, ¿la podría usar? Esa es la pregunta para la cual vamos a las especificaciones de desempeño. Define a partir del comportamiento esperado del producto final, en este caso nuestro concreto, ya sea en estado fresco o endurecido, y permitiendo el uso de un material que demuestre su aptitud en beneficio de su vida útil, normalmente, y debe ser medible. Es decir, dicha arena, y lo hice con una arena porque la arena es un recurso natural que muchas veces, y hoy en día se habla de la escasez de la arena, si nosotros nos regimos solamente por aquellas especificaciones prescriptivas en términos de agranulometría, en términos de finura, en términos de condiciones hasta químicas, inclusive nosotros limitamos el uso de un material, siendo la oportunidad desde los aspectos relacionados con el impacto ambiental, el desarrollo sostenible, el impacto social, que nos permitiría cómo hacerlo por desempeño. ¿Esto qué significa? Que he repasado ahora mismo dos de los elementos que yo podría entregar como atributo de mi producto, que es trabajar con especificaciones por desempeño y por lo tanto usar materiales como lo que les dije el ejemplo, pero el ejemplo más válido de todos estos es el uso de materiales cementantes suplementarios, fillers y cementos compuestos. Y el ejemplo es válido de eso porque normalmente lo que sucede con los cementantes suplementarios o cementos adicionados es que por alguna norma puede que tenga restricción de uso y por lo tanto se limita en una especificación prescriptiva, mientras que por desempeño se podría permitir su uso. ¿Esto qué significa también? Que cuando yo uso o lo asocio al caso de criterios de durabilidad y de vida útil, si analizamos una norma existente ACI, en la cual, código ACI, donde cual explica los requisitos de durabilidad y cómo se escoge, la línea de arriba superior me habla de el proceso. Defino la categoría de exposición a la que va a estar expuesta una estructura. Mar, brisa marina, salpicadura de agua de mar, etcétera. Defino la severidad, muy cerca, muy severo. Defino otras condiciones
en las cuales dice cómo va a estar, que son las que aparecen en la tercera columna del primer cuadro. Defino entonces qué escojo. Debo escoger, y me dice de una vez, relación agua-material cementante. Eso es una, entre comillas, podría pensarse que es una prescripción, es una recomendación que existe. Una resistencia mínima. ¿Qué significa? Que si yo voy a desarrollar una estructura que no necesita sino 4.000 PSI, 28 megapascales, resulta que no, realmente por la severidad de la exposición, no, esa es la mínima, pero yo voy a requerir mucho más y puede ser totalmente contraria a la relación agua-material cementante que me está dando la especificación. Eso es lo que se llama suma de especificaciones que podrían en un momento determinado ser buenas dependiendo del desempeño al que va a estar sometido o a los requerimientos que va a estar sometido, o pueden convertirse en descriptivas. Por eso, prescriptivas, perdón. Por eso, requisitos adicionales empieza a salir en los códigos. Empieza a salir porque esto que ustedes tienen una tabla que yo copié en 2019, 20, 21, 22, ha ido modificando. Esta no creo que hasta el 21 fue que se hizo una modificación de la CI porque ustedes saben lo que este tipo de normas demora en su chequeo. Y en ese momento lo que se hace es un ejemplo claro de lo que se hace es permitir que requisitos adicionales me diga que puedo utilizar la suma de cementantes y no quedarme ni en la resistencia ni en la relación agua-material cementante. Pero más allá, la tabla adicional que señalo abajo es la única especificación o el único parámetro que se muestra por desempeño, que es relativo a las expansiones. Entonces, ese es el resumen de desempeño. Ese es el ejemplo claro de desempeño. Independientemente del cemento que yo use, el desempeño que yo espero en el cemento, arena, agregado, porque aquí nada más habla de cementantes como el factor crítico, arena, otros agregados, aditivos con relaciones agua-material cementante en su total, depende o se debe complementar con el comportamiento de expansión en presencia de la condición que tú lo expongas, a sulfatos, a cloruros. Es la elaboración de especímenes que me permitan medir con el concreto, como yo lo voy a usar, medir cuál va a ser sus expansiones. Eso es un ejemplo de desempeño, pensando en la vida útil del elemento. ¿Y qué más sostenible que la vida útil del elemento y especificar por vida útil? Porque voy a tener un elemento que se va a deteriorar, va a tener su vida útil como mucho mayor tiempo y se convierte en aquella construcción sostenible en la cual tendrá otro uso y no tendrá que tener intervenciones costosas para poder seguir siendo utilizada. Primera vez que pongo en el ejemplo algo que tiene que ver con las sesiones, que son el recubrimiento, porque nos centramos siempre en el material como concreto y olvidamos que la durabilidad de la estructura también tiene que ser pensada en el análisis integral del diseño estructural según los productos que vaya a utilizar. ¿Eso qué quiere decir? Dependiendo la capacidad que tenga mi producto por exposición al medio ambiente, también jugará un aspecto importante el recubrimiento y la protección del acero de refuerzo. Porque este texto lo saqué de un amiguito que algún día trabajó conmigo y hoy en día trabaja en Alemania en las empresas que están estudiando los aspectos relativos a especificaciones por durabilidad, donde dice el enfoque de especificaciones prescriptivas para prevenir la corrosión del refuerzo inducida por cloruro no garantiza el cumplimiento de la vida útil de diseño del elemento de hormigón. ¿Por qué? Porque no solamente me puedo quedar en los materiales que estoy usando, sino que tengo que hacer una integralidad del diseño estructural y de recubrimientos y otros factores. La durabilidad del elemento debe ser evaluada considerando la geometría también y la calidad de los cementantes, empleando el enfoque basado en el desempeño de material y desempeño de la misma estructura, porque movimientos y demás recubrimientos también afectan esa durabilidad. Por eso, importante tener claridad y trabajar en conjunto con los diseñadores con el tema de especificaciones. No he hablado de correo de alto desempeño porque eso lo vamos a dejar para cuando hablamos de, es el que incluye todo y ese es cuando hablamos de aplicación. Lo anterior significa que es importante tener claro que el concreto como material tiene un peso, por decirlo de alguna manera, una contribución del 18% en lo que puede tener que ver con el deterioro de la estructura.
y ese deterioro va, y evitar esto y trabajar sobre ello va 40% desde diseño, 28% desde ejecución, planificación y uso. Entonces, esto para decirles, especificar y escoger los materiales es importante para la vida útil real de la estructura, conociendo siempre cómo va a ser la ejecución y cuál va a ser realmente el uso para escoger esos materiales y los materiales tengan clara contribución y el aporte positivo hacia la durabilidad de la estructura y por lo tanto la sostenibilidad de un elemento de una edificación. En resumen, concreto especificado por desempeño aporta a la reducción y optimización de uso de recursos. ¿Eso qué quiere decir? Que utilizo el recurso económicamente, ambientalmente y socialmente más viable para lograr un desempeño. El uso de materiales cementantes y complementarios aportan a la reducción de la huella de carbono, es decir, al cálculo total que se haga en el concreto, porque esos materiales cementantes tienen de por sí menor valor de huella de carbono o de gases de efecto invernadero y complementan el cementante total y por lo tanto el cálculo total del CO2 en el concreto como tal. La aplicación de los conceptos de vida útil, perdón, un error que había ahí, durabilidad, aportan a la reducción de uso de recursos. La reducción es, como les decía, el cálculo total de CO2 equivalente, el uso de materiales alternativos y el manejo de residuos, el aporte integral a toda la cadena de abastecimiento. Estos punticos, cuadritos, recuadritos en verde, vamos tomándolos en la memoria como decir lo que se mide, lo que se va midiendo y para qué sirve, para ser alineado en este caso a los objetivos de desarrollo sostenible que califican a través de una etiqueta de producto que está utilizando residuos, por ejemplo, residuos que fueron de otros productos, pero que son buenos para el desempeño de nuestro concreto. Esa es la dinámica del recorrido. ¿Qué hacemos y qué resultados podemos tener relacionados con la huella y la sostenibilidad? Entonces nos fuimos ahora a diseñar. Claro y específico y interesante las metodologías. Estas metodologías, es decir, tengo que tener criterios de diseño apropiados al medio. ¿Qué significa eso? Existen muchas metodologías de diseño y muchas veces no están apropiadas al medio porque si no tenemos agregados, un ejemplo claro también, el de agregados, no tenemos agregados que cumplan ciertas granulometrías, tenemos que buscar ajustes y utilizar técnicas o teorías de ensambles granulométricos para garantizar la mejor compacidad del diseño, la durabilidad y darle guía al uso de un agregado. El proceso de verificación y validación, que es garantizar la reproductividad y medir el desempeño de un concreto, es clave para los señores que diseñan concretos. Diseñar concreto no es hacer el cálculo solamente según la tabla que me da la recomendación de tipo de cemento, de relación agua-cemento, de consumo de agua, según el tamaño del agregado, según la forma del agregado, sino hacer proceso de verificación y validación para poder llegar a un ajuste y para poder llegar a mezclas equivalentes, a mezclas que realmente cumplan con el desempeño esperado. Y los métodos de evaluación y ensayo apropiados de materiales y productos. Porque si no se complementa, estamos solamente haciéndolo o no lo estamos ligando a lo que habíamos hablado antes de especificación por desempeño, en cómo se juntan los criterios de manera importante para lograr la sostenibilidad. ¿Qué obtengo? Reducción del cálculo total de CO2 equivalente si logro hacer una mezcla óptima, optimización de recursos con esta misma mezcla óptima, como tal por el manejo de residuos o por materiales alternativos, optimización de consumo de agua, clave, importante, medible. Hoy en día está abanderada en muchos de los indicadores de sostenibilidad de las organizaciones y de las operaciones. Aporte a proceso de transporte y colocación, porque la calidad de lo que yo haga, el desempeño de ese concreto, por ejemplo, en estado fresco, en estado endurecido, va a hacer un gran aporte a el proceso de transporte y colocación. Aporte a la durabilidad de la estructura y aporte a la calificación de edificaciones sostenibles, LEED y CASA. Cuando utilizamos productos y diseños innovadores y diseños que permitan, a partir de un proceso de validación y demás, lograr el desempeño, las edificaciones y los procesos de calificación dan puntos.
el cuadrito que vemos, la gráfica de barras, es una gráfica que me ayuda a decir que en la medida que yo aumento el uso de aditivos, que también vamos a hablar un poco de ello, o la mezcla entre cementantes, agua, aditivo y tipos de cemento, me va a dar un concepto importantísimo que se llama el volumen de pasta, siendo el volumen de pasta para los diseñadores de concreto uno de los factores que le permite optimizar la mezcla en términos del uso y la empaquetadura que tengan los agregados, la manejabilidad que puedan tener con ese juego de aditivos y de materiales cementantes, porque es toda una empaquetadura de granulometría y me va a dar optimización en uso de recursos, aquellos que tenga escasos o aquellos que sean los más costosos o aquellos los que me generan más CO2, bajo los tres aspectos que veíamos, o aquellos que generan alguna problemática social. A veces extraer un material, una arena o una adición o algo tiene una problemática social que también yo, al hacer mi mezcla equivalente, voy a lograr sopesar y aportar a la sostenibilidad. El uso de aditivos, lo mencionaba, pero es importante hacer más énfasis en él, parece mentira, pero muchas veces hay diseños que vienen con aditivo base o recomendación base de las normas existentes, porque en la industria del aditivo va más rápido el desarrollo que la normativa. La normativa es básica desde el punto de vista de sus características químicas, mecánicas y demás, de sus tipos de aditivos, pero diferente de tipo aditivo. Si a que alguno se familiariza con ellos, dicen aditivo A, B, C, D, tiene como 5 letras. Yo empecé mi mundo de la tecnología del concreto con los aditivos y pues desde aquel entonces, como decía por ahí, ¿cuánta experiencia? Años de experiencia, 35 años. Esto en normas ha avanzado un poco, pero en dinámica de lo que es mantenimiento de la manejabilidad, reducción, capacidad de reducción de agua, aportar al desempeño en términos de exudación, hasta en términos de curado, contracciones, es fenomenal. Es decir, es indispensable en el diseño de mezclas para lograr mezclas óptimas. Indispensable. Hoy en día no estoy en la industria de ellos, pero considero desde la industria del concreto que es indispensable utilizar aditivos de última generación que tengan capacidades de agua, que densifiquen la mezcla, que aporten al desarrollo de resistencia en la medida que lo que necesitamos, lento, rápido, etcétera, mitigación de ataques de agentes externos. Desde la mano de lo anterior, por la capacidad de obturación, por la capacidad de bajar la porosidad, pero también por su característica y optimización de volumen de pasta como tal. Volvemos a lo mismo, no lo repito, porque en verde están casi lo mismo. Vamos a ganar en CO2 equivalente, etcétera, etcétera. Para terminar el diseño, hay una palabrita que decía en alguna parte que era la evaluación y predictibilidad del análisis estadístico. No se imagina hoy en día que la medición ha sido una de las herramientas que se están generando dentro del mismo mapa de ruta de la huella y de la neutralidad de las emisiones, en decir que si yo optimizo en línea permanentemente diseño bajo los esquemas de modelos estadísticos, voy a hacer una reducción. ¿Esto qué quiere decir? Control sobre la variabilidad de los materiales, control sobre el contenido de humedad de los materiales, del agregado, ajuste permanente de humedad, tolerancia de pesaje de los materiales y el control de mezclado. Esos tres aspectos me van a dar a mí meter en rango, llevarlo a un resultado de resistencias que lo califico y que me da posibilidad de ajustes. Pero no solamente en posibilidad de ajustes porque estoy ajustando posiblemente cementantes, sino en desperdicio de materiales. Entonces, optimización de uso de recursos por la capacidad que tengo para evaluarlos, para utilizar residuos, aporte integral a la cadena de abastecimiento también, porque voy a permitir el uso de los diferentes materiales siempre y cuando estén controlados en la operación. En esa operación también voy a tener el uso posible, como decíamos, de otras tecnologías, como es el uso de agregados reciclados o reciclaje dentro de la misma operación. Al reciclar dentro de la misma operación, voy a reciclar agua, voy a reciclar cemento, voy a reusar y voy a permitir que con una medida adecuada de desempeño estoy reduciendo el uso de recursos naturales. Y por último,
y bien importante es el control de manejo de agua. Viene desde el primero con el control de errores de carga, que le llamamos tolerancia de carga, pero viene también porque se genera un ciclo de agua. Y parece mentira, pero si ustedes ven en el cuadro a la derecha, la oportunidad que puede surgir entre el consumo de agua por metro cúbico desde el diseño, con el uso de aditivos de alta tecnología, con el uso de control de la humedad de los agregados, el lavado de los equipos, con el uso de las tolerancias y el orden y no hay desperdicio de materiales. Cuando se lavan los equipos y se lavan las plantas, el desperdicio de agua, miren el rango que puede tener desde 90 litros hasta 125 litros, y eso que son rangos de control, porque uno puede haber encontrado antes de esto mucho más. Si ustedes suman, hagamos una suma rápida, 200, 300, 400, se hablaba de 600 metros de agua, litros de agua, perdón, 600 litros de agua para un metro cúbico producido. Hoy en día, esas reducciones de todos los dispositivos, tener claro dónde se puede controlar, como los vertimientos, las pendientes, la pavimentación de la planta o los canales de dirigir las aguas hacia plantas de tratamiento, las aguas lluvias, el lavado de los carros, dónde se hace. Los túneles de lavado hoy permiten que el lavado del carro sea al mínimo consumo de agua, pero que también el agua sea redirigida. El carro se mantiene limpio, se refresca, lo que demás, pero mucha de esa agua se recicla, se reutiliza, y también las mediciones claramente que se hacen para que ese agua sea evaluada, entonces lo cual me va a permitir a mí que uno pueda encontrar reducciones de consumo de agua hasta el 25%. Esto es un monitoreo que a nivel de industria se viene abanderando. El uso de material reciclado, la optimización del agua reciclada, la optimización de recursos, el manejo de residuos y por lo tanto la reducción del cálculo total del CO2. Ahora llegamos a la etapa de abastecimiento. Entonces, en la etapa de abastecimiento tenemos una importante que voy a dejar de última, que se llama la comunicación entre todos los actores. Actores proveedores, productor, usuario e inclusive especificador, donde empezamos. Especificaciones de control y modelo logístico que llevan al control de combustible. Hoy en día, los modelos logísticos basados en proyecciones de demanda, en curvas de isotiempos, alimentarlos con las capacidades de equipos y modelar todos estos elementos para hacer simulaciones y estadísticas permanentes de la mejor forma de despachar, me permite a mí localizar operaciones en los sitios, digamos, más eficientes, localización permanente de los vehículos, control de la operación de los vehículos. ¿Qué significa esto? Que por medio de estos monitoreos existen reducciones de combustible debido a que estoy monitoreando que no solamente el recorrido, sino la operación como tal, el acelerar, el mezclar, y acuérdense de lo que habíamos dicho, estamos interrelacionando aquí, que ese mezclado, esos tiempos de mezclado, que existen tablas y requerimientos, rangos aprobados. No importa, yo no puedo tener que utilizar el máximo rango de agitación porque el concreto lo requiere, porque desde la especificación, el uso de aditivos, el uso de los materiales, el control de pesaje, yo reduje y aumenté la eficiencia de mis vehículos y por lo tanto el consumo de combustible. Simulación y ajuste del despacho en tiempo real. ¿Qué significa esto? Que yo puedo aprovechar mucho más en tiempo real con esta herramienta para no tener desperdicio de concreto, recuperar o reubicar en un momento determinado, pero sin embargo lo más importante es planificar los despachos con la mejor eficiencia posible, no sin saber cómo está ni el tráfico, ni la operación y qué tipo de concreto estoy despachando. Entonces, se juntan todos estos factores para hacer un aporte a la calidad y a la optimización de mezclas también, y el resultado final en términos de la sostenibilidad medible es la eficiencia de los equipos de transporte, pero la reducción del ciclo de viaje que se va a ver evidenciada con la eficiencia de consumo de combustible como un recurso importante. Asimismo, la reducción de emisiones, el manejo de residuos y, por último, la reducción del cálculo total del CO2 equivalente. Miren que en lo que conversamos aquí en términos de modelo logístico, también estamos pensando
en esa circularidad y estamos pensando en los 3 elementos básicos del desarrollo sostenible. Ahora, mantener una comunicación, empecémoslo desde las especificaciones de control. Tener especificaciones para recepciones de productos, metodología de medición y ensayo y procedimientos como tal son fundamentales, porque lo que sucede muchas veces es que esto afecta los tiempos de viaje, la programación efectiva y afecta inclusive la calidad del producto. Porque si el producto, toda calidad de producto puede estar cumpliendo, pero cumpliéndole ¿a quién? Cumpliéndole al proceso de entrega, al acceso a la obra, al proceso de inspección que tiene la obra, no conociéndolo, el proceso de, básico que piensa el productor de concreto. Entonces esa comunicación es fundamental para lograr que yo no tenga que tener unos factores de seguridad o no tenga que tener unas adiciones o un aditivo adicional o unos tiempos que tiene que cumplir el concreto para yo lograr optimización y por lo tanto beneficio a la sostenibilidad. Esa es en equipo. Hemos hablado en abastecer, estamos participando todos. Hemos hablado de otros que son propias de los controles de la operación y propias de la selección de los materiales que voy a utilizar para lograr la sostenibilidad. Miren lo que yo les decía, cerrando abastecer, aunque yo tengo que tener especificaciones, criterios de medición, evaluación, equipos, métodos y mano de obra para lograr que entre todos, desde el diseñador y especificador, los proveedores, el productor de concreto, el constructor y supervisor, tengan una comunicación que permita que realmente los esfuerzos individuales lleven a la optimización de mezclas, a la agilidad y la eficiencia de la colocación, todo redundando en menor uso de recursos, menor emisiones y el bienestar inclusive y la productividad de la obra. Yo hice un ejemplo aquí que esta interrelación es la típica que se nota o que se da cuando el diseñador especificador tiene un criterio de diseño del concreto. Le cumple en cuanto a resistencia, en cuanto a tiempo de fraguado, en cuanto a manejabilidad. Cuando el constructor busca a sus proveedores y es un productor de concreto, pero le dice cómo es que va a usar el producto, esta especificación puede tener ajustes, puede tener esos inconvenientes y esa falta de comunicación que me llevan a que no era lo planeado. Entonces, tengo otro criterio de medición, evaluación y demás. Porque tengo que tener, si es reproducible la muestra, el diseño, en donde tenemos los materiales y que hacia el constructor también sea eficiente en su uso. Ahora, la supervisión es un ejemplo típico en el caso de laboratorios externos para los criterios de evaluación de muestras. Por ejemplo, en tiempos, en edades, en otros factores que afectan la decisión en un momento determinado de posibles optimizaciones de diseño de mezcla que redundan en uso eficiente de recursos y emisiones y reducción de emisiones de CO2. Y llegamos a decir que ya cubrimos hasta abastecer y vamos a hacer, por lo tanto, el chequeo en nuestro mapa de ruta. No sin antes decirle esto. Esto que ustedes ven aquí, esta diapositiva la hice con mucho cariño de una persona que me enseñó mucho y que en estos días falleció. Y si algunos lo conocieron, fue el ingeniero Ramón Carrasquillo. La CA significa Carrasquillo Associate. Y yo he tomado estas diapositivas para hacerle esta especie de homenaje, por decirlo así, porque cada que hago conferencia me acuerdo mucho de lo que nos ha enseñado a todos en la industria, porque tenía una empatía con cualquiera en la industria. Y él decía, entendamos, las especificaciones son escritas antes de que comience la obra. Arquitectos, ingenieros responsables por escribir las especificaciones, un poco, lo dijo Ramón, no es una forma, pero Ramón tenía todo eso para decirlo, con conocimiento de causa de muchas cosas que aportó a la industria y que le tocaba vivir para llegar a atender situaciones, patologías y demás. Arquitectos e ingenieros a veces no saben cómo el contratista planifica y construye la obra. Entonces hacen una especificación que no es fácil de reproducir por un proveedor o de un contratista a utilizar. Entonces vienen las diferencias. La clave del éxito, que me gustó mucho alguna vez esa frase, que es para poder lograr estos atributos de sostenibilidad, es un proceso de aceptación, integración e implementación de nuevas tecnologías que debe ser agilizado y liberado de obstáculos tradicionales.
A esta diapositiva de obstáculos tradicionales venía mucho o le seguía mucho los comentarios de Ramón respecto a las especificaciones prescriptivas y por desempeño. Pero también al final hablaba de la suma de las partes y que las normas eran una suma de cosas que no aportaban a la industria de la construcción siempre. Es decir, ¿cuáles son las partes? Yo trabajo aparte concreto, aparte el desarrollo de la resistencia, a la arena, la piedra, el asentamiento, el contratista. Esas son las diferentes partes que se involucran, productos, materiales y usuarios, elaboradores o el que es constructor, pero que debe impactar en un todo a la industria de la construcción, beneficio del usuario. ¿Y a qué le pegamos o le deberíamos pegar? A la contribución, a la calidad de vida. A la calidad de vida era lo que llamamos la sostenibilidad, es decir, el manejo de recursos. Revisemos un poco nuestro mapa. Nuestro mapa, vamos a hacer el zoom en nuestro mapa. Un zoom como tal, y por eso ven cómo me queda como medio, un poco pixelado, por decirlo así, donde dice, hay un aspecto que habla de que puede ser, que es la eficiencia de la producción, que habla del 11% de la posible peso que pueda tener esto, sobre todo esa reducción que para el 2050 se quiere de el equivalente de CO2, 430 toneladas métricas de CO2, medidas pues para que se pueda dar la neutralidad o se la reducción y por lo tanto aportar al calentamiento global. Eficiencia de la producción de hormigón. Veamos, de alguna manera interpretemos lo que dice nuestro mapa con las acciones viables o conocidas o las prácticas viables de la tecnología aplicada hoy en día. Diseño de mezclas, optimización de los componentes, es decir, y el control de calidad, la medición. Seguir la industrialización y de la fabricación, eso es como decir elegantemente que si yo no tengo todos estos dispositivos y todos estos controles, difícilmente voy a controlar los desperdicios, difícilmente voy a reducir el consumo de agua, difícilmente voy a poder hacer evaluaciones que optimicen las mezclas y que también difícilmente, si no tengo la industrialización o me abstengo o me absorto de la comunicación con los que van a usar el producto en cuanto a definir especificaciones y aportar al diseño, difícilmente también voy a lograr. Por eso está mapa de ruta para 2050. Así que apuntémonos. Ahí están las acciones que hemos revisado. Y eso, como decía, eficiencia en el diseño y la construcción. El diseño y la construcción, es decir, a los elementos estructurales. Esa vamos a hablar en las aplicaciones y cómo vamos a aportar a cada punto de la utilización, pero aquí es importante que todavía está la parte pegada con el proveedor y por eso nuestra producción que es el tema de hoy. El informe del cliente a los diseñadores para permitir optimización, la información, la comunicación, optimización de los diseños, eficiencia en la obra. La eficiencia en la obra, como decíamos, lo que decíamos, tanto la durabilidad, el deterioro, como la eficiencia que tenga los materiales y las necesidades que tiene de factores de seguridad del mismo concreto, van de la mano de lo que se haga y cómo se ha utilizado en la obra. O sea, es decir, existe desde control de calidad medido en obra hasta control de calidad y eficiencia en obra, existe una ventana interesantísima de la reducción y optimización de mezclas, pero tiene que ser muy rigurosa y muy juiciosa con todos estos aspectos de colocación, reutilización y ampliación de la vida útil, hablando de estructuras. Bueno, entonces aquí miramos, aquí decimos, el producto, mi sueño de producto que tenga atributos de sostenibilidad, que le monitoreemos el potencial de calentamiento global, que son los gases de efecto invernadero. Eso no es tan fácil, eso se hace, existen tecnologías, pero lo que sucede es que hay diseños de mezcla y hay, eso se hace a cada diseño de mezcla con el control de sus componentes y del proceso operativo también, todo lo que acabamos de recorrer. Lo que sucede es que ahorita vemos qué podemos hacer al respecto. Optimización de consumo de recursos naturales, lo mismo, de la mano
de la optimización de mezclas, de los dispositivos de control, voy a garantizar. Es decir, que yo cuando entregue un producto, un concreto que diga tiene atributos de sostenibilidad, estoy monitoreando el mejor punto de encuentro para que los gases de efecto invernadero sea el mínimo posible para la aplicación y tipo de concreto. Estoy monitoreando el consumo o la reducción o el desperdicio de los materiales que utilizo para siempre garantizando el desempeño, y el tipo de material que utilizo garantiza el desempeño, pero me aporta al efecto de gases de efecto invernadero. Controlo el proceso, garantizo productividad y cuidado del medio ambiente, aporto o desarrollo en compañía con constructor, en compañía con diseñador, especificaciones por desempeño y hago aporte a la construcción sostenible. Esto desprende una cantidad de cosas que ustedes otra vez van a decir, mis cuadros. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Ojalá yo pudiera medir los gases de efecto invernadero. ¿Cómo? Por mezcla, por grupos de familia. Hoy en día existe una metodología que me dice, hago un comparativo con un referente nacional, hago unos promedios, un referente nacional, pero ya estamos en ese camino, medir. Hago las declaraciones ambientales de familia también por producto o por productos especiales o por proyectos especiales y demuestro la eficiencia de los diseños. En el segundo aspecto, controlo, como decíamos, los porcentajes de materiales sustitutos o de subproductos de otras industrias o de desperdicios, perdón, reciclajes, que va de la mano de, por ejemplo, el último factor, combinación óptima de agregados, todo eso que yo ofrezca para garantizar la medición de la primera columna. Cementante óptimo y el consumo de aditivos para monitorear el consumo de agua óptimo. Control de proceso, de entrega, de productividades, demás, por ejemplo, el concreto devuelto o el concreto en material reciclado que se usa en la planta, el consumo de agua reciclada y el consumo de combustible. Esos son factores que van pegando a esas toneladas métricas de CO2 que necesitamos aportar y que podemos hacerlo y podemos informarlo debidamente a nuestro usuario de concreto. Especificaciones por desempeño, que significa que yo trabaje el rendimiento de colocación y no necesariamente una recomendación de asentamiento, sino que realmente lo que yo requiero es un rendimiento de colocación dependiendo de muchos factores. El desarrollo de resistencia, para eso existen metodologías como la madurez del concreto, monitorear dentro del elemento estructural por temperaturas, etcétera, para que yo tenga hacia atrás la posibilidad de hacer optimizaciones. Estabilidad volumétrica es lo que se le debe medir al concreto. Estabilidad volumétrica te ayuda a decir que tiene niveles de contracción o niveles de cambios volumétricos que te van a dar durabilidad y que sea resistente a la exposición, dependiendo el tipo de exposición. Cuando hablamos de exposición, sea ambiente, suelos, mecánicamente también. De ahí el uso de fibras. De ahí se desprende de todo esto que hablamos, que por allá estaba en diseño, el uso de fibras resistente a la exposición es la posibilidad del uso de fibra para la durabilidad, por ejemplo. Y por último, el aporte a la construcción sostenible es los punticos que va ganando, que lo habíamos visto, y que vamos a reforzar un poco cuando hagamos uso y aplicación, los puntos otorgados por el atributo del producto. Todo lo que usó, todo lo que se le midió, o puntos otorgados por el aporte al diseño sostenible de la edificación. Si es un elemento sencillito, este ejemplo que es el primero que vamos a ver en uso y aplicación, elementos con concreto de alto desempeño, cómo aporta y cómo lo otorga a todo el diseño sostenible y le otorga también a las condiciones climáticas y demás que tenga la construcción sostenible. Interesante, eso va para uso. Y asimismo también llegaremos después al uso, a la franja de abajo, pero vamos midiendo el CO2 en toneladas equivalentes desde el diseño y desde la evaluación y análisis con lo que resumen eficiencia del diseño, eficiencia del material, variabilidad de los materiales, consumo de agua, confiabilidad de carga, productividad de equipos, cumplimiento en la entrega, ciclo de transporte, consumo de combustible, confiabilidad del producto medido como tal. Esta es la estadística, esta es la evaluación que debe ser en la medida que sea compenetrada, digamos, trabajada conjuntamente, es mucho más eficiente hacia la optimización del consumo de los
aporten o de las prácticas aporten o que reduzcan toneladas de CO2 como gases de efecto invernadero. No voy a hablar de la aplicación porque eso es uso y aplicación. Quedo muy atenta a sus inquietudes. Creo que llevamos precisamente 1 hora, si no estoy mal, y doy la palabra a nuestra moderadora. Bueno, ingeniera, muchísimas gracias. Vamos a leer por acá la primera pregunta que nos dejaron. César Leaño. ¿Los materiales deben ser aceptados por el laboratorio? La mayoría de las patologías tienen los materiales inadecuados, dice César. Eso es muchas veces muy real. Una patología tenga un material inadecuado si no fue tratado y si no fue considerado dentro de un enfoque de desempeño. Porque un material, ¿qué le llamamos un material inadecuado? Utilizo un cemento de ultra alta resistencia en un concreto en el cual necesito tener unas condiciones de mantenimiento de la manejabilidad. Entonces, un cemento que tenga esa condición y yo no lo uso con el debido aditivo, garantizando el desempeño para su colocación, voy a tener un problema de colocación. También, de hecho, puedo tener un problema de retemplado, un problema en la estructura, en el elemento estructural, porque tuvo un problema en el momento de la colocación y no logró la resistencia en el elemento estructural. Entonces, claramente, tiene que ser aceptado, pero cuando es aceptado individualmente, depende también de que por qué no puede ser evaluado dentro de un desempeño. Eso te lo digo también en términos de lo que dice cementos. Otro cemento, otro ejemplo de cemento. Un cemento que hay uno por norma que es más recomendado para la resistencia al cloruro. Y resulta que yo puedo utilizarlo con el uso de adiciones, con una debida relación agua-material cementante, con un debido aditivo, con la ayuda de fibras, etcétera, y en compañía con el constructor de dónde va a ser utilizado, curado y demás, y puede ser utilizado. Un ejemplo que también veía mucho, y por ejemplo, el caso de las arenas, de dónde provienen, arena de mar, agua de mar. Nunca será avalada para muchas cosas, pero también puede que sí sea avalada si uno está evaluándola y se han dado los casos en el cloruro total que pertenga al concreto y por lo tanto puede ser utilizada en aquellos elementos donde no va a tener una condición severa, pero no se le puede cerrar la puerta y no aceptar. Obviamente tendrá una patología si la utilizo en un concreto que va a estar expuesto y que no tiene la relación agua-cemento adecuada y que no tiene recubrimiento adecuada. Ahí enseguida, ¿quién tuvo la culpa? La arena. Y no necesariamente tuvo la culpa la arena, tuvo la culpa el diseño por desempeño, la dirección de los materiales y la elección de la mezcla. Perfecto. Por acá Diego Portillo España la saluda, dice, en nuestra compañía de fabricación de concreto no hemos llegado a reciclar los materiales de producción. Las plantas de reciclaje de agua o agregados son máquinas ya diseñadas o pueden ser plantas fabricadas con los alcances locales. Si tienes algún procedimiento recomendado, le agradecería que lo compartiera, dice Diego. Reciclaje de agua, los plantas de tratamiento. Las plantas de tratamiento no son digamos, un equipo específico, sino un concepto. Simplemente que tiene los procesos de decantación y demás que la ingeniería local muy seguramente la tiene por diferentes industrias que hacen cosas parecidas, que es como llevarla a la calidad que requiero. Entonces, desde como el agua del acueducto, como el agua de muchos factores, llevarla a la calidad y tiene que se le pueden dar referencias y en las asociaciones lo podemos hacer. Si lo apuntas, Lady, pues en la base de datos que tengas, por ejemplo, en las asociaciones que nos apoyan, el gremio como tal, tiene información de referente sobre ese diseño, que es como te digo, en el caso de plantas de tratamiento de agua, donde llega la decantación, etcétera, hasta por último, que requiere con mucho cuidado y rigor de las medidas que necesita. Unas necesitan más mediciones o más, digamos, recorrido que otras, dependiendo muchas veces de algo muy gracioso, que es el desperdicio de concreto que tengamos, porque el desperdicio de concreto va de la mano de que llega más material a una planta de tratamiento. Entonces, le ponemos más difícil la tarea a la planta de tratamiento. Asimismo, sí existen unos elementos que se llaman la prensa, que lo mencionaba yo,
ahora mismo no me acuerdo cómo se llama la prensa que recibe, y esa sí la venden modularmente, recibe el material, el agregado, el cementante y separa el agua hacia la parte líquida con agua a las plantas de tratamiento de agua y el agregado para otra parte a ser reutilizado. Perfecto. Por acá preguntan, ¿cómo puedo cuantificar la reducción de CO2 cuando utilizo un tipo de concreto? ¿Esto me lo puede proporcionar la planta de concreto que lo produce? Mira, en teoría sí. En teoría sí, porque ya existen algunas metodologías. Estas no son, aún no son uso cotidiano, pero en teoría sí se puede hacer porque es la suma de cada uno de los materiales tenga esa información. Entonces, uno, si voy a entregar el CO2 equivalente de una mezcla de concreto específica y demás, es posible hacerlo, ¿cierto? Y depende del CO2 y demás de todo lo que tengan los materiales. Esa es la manera de optimizar. Entonces, ¿qué pasa? Que no solamente del CO2, sino de las cuantías. Entonces, el material que más emite, si yo hago una suma de cementantes suplementarios y la utilizo y logro una resistencia, y hablemos de un concreto de igual resistencia, yo logro utilizar más aditivo de poder reductor de agua, reduzco la cuantía de ese cemento y no castigo ese cemento por ser de emisiones de CO2 X, sino que el total de la mezcla es el que va a tener. Eso es como cuando haces la caloría de un alimento. La caloría de un alimento depende que si yo tengo menos azúcar, más azúcar, pues obviamente voy a tener esa caloría. Entonces, igualmente la etiqueta del producto sí es un desarrollo que ya viene dándose y que aspiramos a que todos tengamos esa oportunidad de ir haciéndolo, pero hay que establecer reglas de juego en el sentido de que es mezcla individual, puede ser un medio de mezclas, puede ser un equivalente, porque hoy en día la industria se ve sometida a que tienen la necesidad precisamente por el uso de recursos y las restricciones de tener muchos grupos de materiales para diferentes mezclas, proporcionar lo que quiere el cliente, resistencia, asentamiento, durabilidad. Entonces, pero la respuesta claramente es, se hace ese cálculo y en un futuro, pues ese atributo es el importante para productos de concreto, productos de cemento. Perfecto. Por acá, Rafael Elías Ramírez dice, en caso de tener un material cerca que cumple con los requerimientos de norma, pero la interventoría dice que debo traer el material de afuera porque están pagando el transporte, ¿cuál puedo usar? Repíteme la última partecita, que puedo usar el cerca. Exacto, el que está cerca, que cumple con la norma, pero según interventoría debe traer el material de afuera porque está pagando el transporte. Pero si está pagando el transporte, está pagando más. Si cumple el cerca, yo uso el cerca, si es esa la pregunta. Si no cumple el cerca, pues obviamente me quiero obviar el transporte, que es el uso de combustible, manejo de productos locales y demás, la respuesta ahí o la solución es mirar el desempeño del producto. Y para mi concepto debe ser el que tenga el mejor desempeño del producto, costo-beneficio. Mejor desempeño del producto no solamente es, tiene más resistencia. No, si tiene más resistencia, no el producto como tal. El agregado es perfecto. Traiga aquel que el agregado es perfecto. Espere, este no es tan perfecto, tiene esto, pero yo lo utilizo en esta mezcla y voy a lograr el desempeño de qué. ¿Cuál es el miedo de los agregados o las características de los agregados? Claramente el asentamiento, claramente la adherencia entre la pasta y el cemento para dar la resistencia. Entonces hago el costo-beneficio, lo que llamamos la mezcla equivalente. Diseño riguroso de mezcla. Perfecto. Por acá preguntan, ¿el concreto puede aportar para aplicar a la certificación LEED o EDGE? Sí, eso lo decíamos desde anterior en la primera charla y ahorita lo mencionaba más o menos en cuanto a los puntos precisamente. Cada tipo de concreto te puede dar puntos por cada uno de estos atributos. Dichos atributos pueden ser el uso de materiales suplementarios, el uso de agregados reciclados, la innovación en su diseño, el uso de materiales locales, que siempre y cuando al constructor de la edificación sostenible le esté cumpliendo su desempeño, va a tener puntos. Otra forma de obtener puntos es
aplicó o fue utilizado para el diseño. Imaginemos una edificación donde requiere ciertas formas especiales para los manejos de clima y los manejos de iluminación. Entonces el concreto es el ideal para hacer ese aporte como material a desarrollo del diseño y puede tener, pero sí, claramente en cada una de estas calificaciones están las posibilidades que tiene el concreto para sumar a los puntos. Bueno, nuevamente Diego Portillo tiene otra pregunta. Estoy teniendo inconvenientes con la trabajabilidad de mis diseños cuando fundimos elementos de encofrados y armados saturados como columnas y vigas. He reducido la relación grava-arena con el fin de mejorar la consistencia, pero a mi equipo le preocupa que esto afecte las resistencias. ¿Recomiendas otro método para lograrlo, ya que el inconveniente no es lograr el revenimiento, sino reducir la saturación de grava para que trabaje mejor en estos elementos? Yo te diría que habría que ver en qué punto está la grava y en qué punto está digamos, lo que llamamos la recomendación de evaluación de la rugosidad, que es un cuadrito que existe de criterios de Shilstone, que te dice qué tan piedrudo o qué tan arenudo está, y sin miedo a tenerle a que sea arenudo, porque normalmente le tenemos miedo al concreto arenudo, que llamamos por fino, porque va a consumir más agua, no necesariamente, porque normalmente también puede tener o la ayuda de un aditivo, o que si la granulometría conjunta permitió el concepto no solamente de asentamiento, sino de la forma que pasa. Por eso hoy en día, cuando hablamos de los concretos por manejabilidades como los concretos autocompañantes o autocompactantes o digamos, autocompactantes o digamos fluidos, el concepto no necesariamente es el asentamiento, sino su capacidad de pasar a través precisamente de estos elementos sin segregar. Sin segregar. Entonces son evaluaciones de desempeño que son viables y que puede ser seguir jugando con el tema de la relación arena-grava sin temor, pero también con el tema del uso del aditivo. El uso de aditivo de alto poder es la solución a muchos de nuestros males en este sentido, en la reducción de agua para poder no tenerle miedo al volumen de agregados y tenerle fe al volumen de pasta. Chequear volumen de pasta. Perfecto, bueno, hasta aquí hemos recibido inquietudes hasta el momento. Esas fueron las inquietudes que dejaron nuestros asistentes. Bueno, usted ahorita también mencionó un tema muy sensible sobre el fallecimiento de Ramón Carrasquillo. También tuve la oportunidad de conversar pues varias veces con él vía telefónica y en verdad que duele su partida porque además de ser un excelente profesional, tenía una calidad humana inigualable, un sentido del humor, tenía un carisma, era una persona pues única. Entonces sí, queremos también rendirle este homenaje póstumo al ingeniero y bueno, ojalá esté en la santa gloria de Dios. Y bueno, hasta aquí hemos llegado al final de nuestra segunda sesión de este ciclo de capacitación. Recuerden que pueden seguirnos a través de todas las redes sociales de Cemento Ultracen. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, en TikTok, en YouTube, para que estén atentos de todas las capacitaciones y todos los webinars que tenemos para ofrecerles a todos ustedes. Si también ustedes desean proponer algunos temas, nos pueden escribir en el correo electrónico de campus.ultra@ultracen.co y nosotros pues haremos toda la gestión para proporcionarles esos temas a través de Campus Ultra. Y bueno, recordarles que ya nos queda una última sesión, que es la del próximo miércoles 28 de febrero, con la que estaremos ya cerrando este ciclo de capacitación con la ingeniera Esther Arteta. No, o sea, necesito que se agenden en esa última sesión. Recuerden que las personas que han asistido a las tres sesiones del webinar son los que van a recibir el certificado de participación y de asistencia. Entonces, es importante que sigan así conectados como lo han venido haciendo durante estas dos sesiones, con la que nos queda el próximo miércoles. Ingeniera, muchísimas gracias de antemano nuevamente por tenerla aquí, por compartir su valioso conocimiento con todas las personas que se reportan desde diferentes lugares del mundo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y a la Bueno, orden también.
Listo, nos vemos entonces el próximo miércoles. Que tengan una feliz tarde. Hasta entonces. Ok, gracias, hasta luego.